Gambeteros, gambeteras, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca de el tipo de jugadores que existe en el equipo. Todo va a depender de las características y personalidad. Yo te voy a dar uno por uno. Estos tipos de jugadores no son las posiciones. Estos tipos de jugadores son, como te dije, dependiendo de la personalidad. Algunos influyen menos en el equipo, otros influyen más. Unos influyen de manera positiva y otros influyen de manera negativa. Yo te voy a ir dando a cada uno y vas a ver cuál de esos eres tú, con cuál de esos te identificas y vamos a ver qué tal. Si es que me olvido algún tipo de personalidad, algún tipo de jugador, puedes dejar en los comentarios o decirme en los comentarios cuál eres tú. Comencemos con el primer tipo de jugador según mi punto de vista. A ver, antes de seguir, como siempre te pido que te suscribas a este canal, dejes tu like, compartas y actives la campanita y eso nos va a ayudar a seguir creciendo en este canal. Vamos a ver, vamos a comenzar. Voy a comenzar con un jugador que es positivo ante el equipo. Entonces este jugador es el primero, es el jugador motivante y motivador, se lo puedo decir. ¿Qué quiere decir esto? Este jugador es el que apoya al equipo, que está ayudándoles y apoyándoles en todo momento, que les saca adelante, que les motiva a que sigan jugando, que no se caigan, que se pone el equipo al hombro, que le pone ganas para no perder, sobre todo cuando está perdiendo un equipo, trata de sacarlos adelante, o que despierten, o que vean que todavía falta tiempo, o que respalda a los jugadores. No es de esos jugadores que les grita. Hay una diferencia bien grande porque hay muchos jugadores que tienden a comparar jugadores que gritan a jugadores excesivos de motivador. Y es más, he visto que les ponen de capitanes. Y eso no es. Un jugador motivador no es uno que te grita, sino uno que te motiva a seguir jugando. Y los jugadores motivantes y motivadores son estos jugadores que ayudan a sacar adelante el equipo. Por ejemplo, un jugador motivante es un jugador que le ves tú que está jugando durante todo el partido y juega, o sea, a su máximo nivel, lucha todas las jugadas, se compromete con el equipo a apoyar a los jugadores, se acerca a pedir balones, son jugadores motivantes. Un jugador motivador, como puede ser el mismo motivante, es el que les motiva a los jugadores a que salgan adelante, como te dije antes, a que les apoya, se acerca al jugador al que está jugando mal, le dice, ¿sabes qué? Tratemos ¿cómo te digo? De tocar bien el balón, apoyémonos, tócame a mí si es que estoy presente. Ese es un jugador. O que le dice al equipo, vean, salgamos adelante, no nos quedemos atrás, o ataquemos, o cualquier cosa. La cosa es que te motive a jugar, no que te deje así con las ganas de dejar el partido, porque muchos jugadores hay así, eso hablaremos en los siguientes tipos. Pero yo, por ejemplo, te vengo a decir como ejemplo, yo era un jugador que al principio era una persona de las calladas, de las que no hablaba, este es un tipo de jugador. Y después con el tiempo me fui dando cuenta que era más un jugador motivador y motivante, porque yo soy un jugador que me gusta motivar a mis compañeros, que salgan adelante, y cuando estamos perdiendo les saco adelante. Y también lucho todas para que los demás se motiven y no se queden viendo como que uno no hace nada y habla, no, tienes que ayudar también. Entonces, bueno, esto normalmente se gana con la experiencia, más transcurso los años, vas viendo que vas haciéndote un jugador así, pero hay jugadores que son natos desde que comienzan a jugar, desde los menores de edad, ya de la menor, o sea, más o menos de los 15, 16 ya se van dando cuenta cómo son, pero esos jugadores ya tienden esas ganas de motivar a los demás, pero hay que recalcar que, como les dije, no es un jugador que les grita a los demás diciéndoles y comparándoles con otros, no. O por ejemplo le dice, ¿te dejaste ganar de tal jugador? No. Tienes que, al revés, un motivante dice, ya por ejemplo, te ganó, pero intenta que si puedes, eso te ayuda más, o sea, pero no te deja ahí, y te ayuda, te apoya. Eso es otra de las cosas que debe saber un motivador. Vamos con el segundo tipo de jugador. El segundo tipo de jugador para mí es, este es la parte negativa, el que no aporta nada al equipo, el que influye negativamente al equipo. Es el jugador que solo pasa parado en la cancha, o no hace nada, no apoya, no hace nada. Este jugador es un jugador que normalmente
no busca, no contribuye en tratar de recuperar el balón, no ayuda a la marca, no ayuda al equipo a sobresalir, y siempre quiere que le den la bola a los pies, siempre está buscando que le den pase a los pies y no corre, o sea, simplemente está parado ahí, como yo siempre les digo, los que están parados como zombies, están parados ahí como sonámbulos, no hacen nada. Esos tipos de jugadores no aportan nada. Esos jugadores tienen que ser en el fútbol reemplazados o tratados de verles psicológicamente qué les pasa. Además, yo creo que este tipo de jugadores piensan más en que se acabe el partido para descansar que más en jugar el partido. Porque muchas de las veces se les toca el balón, hasta el balón que les dan en los pies, la pierden, no se dejan. O están esperando que les llegue a los pies, no corren, no ayudan a quitar el balón, no ayudan a marcar, se quedan viendo como los demás jugadores juegan y les quedan viendo. Y muchas de las veces estos jugadores son los que simplemente o sea, como que se ponen más bravos porque los otros no hacen nada, supuestamente él. Entonces este tipo de jugadores contribuyen negativamente en el fútbol. Tenemos que ahí lo que toca hacer es reemplazarlo rápidamente, porque va a ayudar a perder, ¿sabes? Es un partido perdido con un jugador menos. Entonces aquí es otro tipo de jugador. Si tú eres ese, pues deja en los comentarios, trata de cambiar esa actitud y mejora en el fútbol. Listo, vamos con el otro tipo de jugador. El otro tipo de jugador es el jugador que juega en equipo. Este es un tipo de jugador positivo, te va a ayudar. Este es un jugador que va a ayudar bastante al equipo, va a contribuir bastante. Es un jugador. ¿Cuál es el que juega en equipo? El que le gusta dar pases, el que le gusta tocar, el que va y se mete en todas las jugadas ayudando a todo el equipo a defender o a atacar. Ese es un jugador comprometido con el equipo. En la mayoría de equipos siempre hay uno, dos, hasta tres, no hay más. Los demás es los que esperan, los demás son los que se llevan el balón, que eso ya te va a decir. Pero un jugador en equipo mi punto de vista juega mejor que un jugador hábil. Porque como ustedes saben, en el fútbol, el balón no es el jugador que... Aquí no es el jugador el mejor es el que corre más, sino que el que le hace mover más el balón. Ese es un jugador bueno en el fútbol. Por ejemplo, hay muchos ejemplos. En el Barcelona de España es Busquets, que el man es... Irán a ver videos, ya les voy a dejar aquí un videito pequeño para que vean. El jugador es parado, toca la bola, toca para el otro lado, toca para el otro lado y él casi ni corre. O sea, es un jugador que le gusta, ese juega para el equipo. Ayuda a defender, ayuda a atacar. De una manera tranquila, pasiva, es un jugador completo para mí. Por eso muchos de los jugadores le respetan como juega. En otros equipos, por ejemplo, aquí en la selección de Ecuador, un jugador que es así es Moisés Caicedo. Le gusta tocar el balón, ayuda a defender, ayuda a atacar, juega en equipo, no se queda atrás. Entonces, si tú eres uno de estos tipos de jugadores, pues para mí te respeto, porque este jugador es uno de los mejores en el equipo. Entonces, si es que tú eres, vaya a dejar en el comentario. El siguiente tipo de jugador es un jugador todo lo contrario del anterior. El anterior jugaba en equipo o jugaba para el equipo. Este jugador no juega para el equipo, le gusta llevarse, hacer sus gambetas, sus dribles, le gusta hacer jugadas solo y no tocar el balón, por más que estés libre, con marca, sin marca, no te toca y no toca a nadie. Este jugador trata de llegarse al arco, llevar el arco al balón y patear como sea, trata de hacer gol. Y haga o no haga gol, la cuestión es que le va a gustar jugar siempre así. Y además de eso, cuando pierde el balón, le quita a alguien, se enoja y tal vez grita a los demás jugadores. Es un jugador negativo. No vale meterle a este jugador en el equipo, siempre y cuando no esté pulido. Yo te voy a explicar cómo lo debería pulir un técnico, o sea, ayudarle a que mejore. Pero yo no lo metiera. Yo lo que hiciera a este tipo de jugadores es dejarlo afuera en la banca y metiera mejor un jugador que le guste jugar en equipo, que le guste tocar. O sea, sí sirve, ¿no? Y hay muchos jugadores así a nivel mundial, sobre todo aquí en mi país hay muchos jugadores así que se llevan el balón pero que no tocan. Y muchos de esos jugadores se llevan el balón y no alzan la cabeza, esos son todos los peros que tienen. Yo como técnico le ayudaría a mejorar
ayudándole a que haga 2 gambetas o se lleve 1 o 2 jugadores, toque el balón, reparta el balón, abra la cancha, dé pelotazo, cualquier cosa de esas. Juegue en equipo, ayude a marcar, suba a atacar. Cualquier cosa de esas, solo esas cosas debe aprender porque ese jugador ya tiene el fútbol innato y eso le va a ayudar muchísimo. Si tú eres un jugador así, yo te pido que trates de el fútbol. Hay que tener en cuenta esto, el fútbol en equipo, por eso es un deporte en equipo, porque tienes que jugar en equipo, debes grabarte eso, no es de que yo me llevo y ojo a los demás, entonces anda a jugar solo mejor. Por eso es mejor aquí jugar tocando, jugar dando pases. Entonces, cuando juegas así, el fútbol se vuelve más bonito, el toque, ya te haces tu gambeta, tu dribbling, tu toque así exclusivo, que con taquito, ya, pero toca el balón, es lo que debes hacer. Vamos con el siguiente tipo de jugadores. Bueno, de aquí los siguientes tipos de jugadores no son ni positivos, para mí son más negativos que positivos, pero les voy a indicar. El siguiente tipo de jugador es un jugador que no habla nada, que siempre pasa callado, que por más que estés perdiendo, ganando, el man no dice nada, pasa desapercibido en la cancha. Es como que si no estuviera jugando. Tú no sabes si está jugando él o no está jugando, pero está en la cancha. Entonces este tipo de jugadores yo creo que es una parte negativa. A este hay que motivarles de alguna forma, con alguien que sea un jugador motivador, que le diga que hable. Es un jugador, suponte que eres defensa, imagínate que eres defensa. Un defensa, último hombre, debe hablar bastante. Debe decir no te adelantes, sigue la línea, todo eso. Pero imagínate que sea un defensa y que no hable nada. Se vienen por atrás del otro jugador, gol. Por atrás del mismo no le dice nada ni al arquero, ni al volante, ni al medio, nada, nadie dice nada. Entonces es un jugador callado. O sea, este jugador puede jugar bien, puede jugar mal, pero no dice nada. O sea, ya te digo, pasa desapercibido. Si tú eres un jugador de este tipo, tienes que cambiar, tratar de hablar, por lo menos comunicarte con los jugadores. Y en cada equipo hay uno así, pero siempre hay que ayudarle de una manera hablando con el técnico, decirle que hable, que le ayude a que trate de hablar, porque el fútbol como es de equipo, así mismo como tocas el balón, tienes que hablar con tus jugadores para que se comuniquen, se contacten, se comprometan contigo, porque si no haces eso, lastimosamente un jugador así es negativo y vas a terminar perdiendo. Es como que no hubiera un jugador, es como que estuviera un jugador con rojo. Claro que sí le vas a ver jugando así, pero muchas de las veces si no te hablan, es posiblemente una falla, un error, un gol. Entonces, si tú eres un jugador así, es mejor que cambies esa actitud o trata de hablar algo, por lo menos decir las palabras concretas, como que cuidado atrás, cubre a palabras así cortas, te va a ayudar bastante. Vamos con el siguiente tipo de jugador. El siguiente tipo de jugador también es negativo para mí, porque son los jugadores que hablan mucho y no hacen nada. O sea, son los jugadores que están habla y habla y habla y habla y habla durante todo el partido y se les da el balón, la pierden. Pero están habla y habla, habla, habla. Cogen el balón, quieren irse, o patean mal o dan mal un pase. Se les pone a defender, no defienden. Se les pone a atacar, no hacen goles. Se les pone en el medio, no pueden tocar el balón. Se les pone a tapar, no tapan, pero hablan. Están que ustedes juegan mal, que yo sí puedo jugar bien, que yo soy uno de los mejores y no juegan nada. Este tipo de jugadores yo creo que no aportan nada en el equipo. O sea, ahí es un jugador menos que toca mejores, eliminarlo. Si tú en tu equipo es un equipo, por ejemplo, que es semiprofesional y tienes un jugador así, es mejor dejarlo en la banca. Pero si lo llevas por joder, por un partido amistoso, está bien, o sea, ya pasar. Pero si quieren un jugador así en su equipo para un campeonato o algo por el estilo, no sirve. Es mejor, les va a hacer perder la cabeza, la paciencia. Estos son jugadores los que les hacen perder la paciencia a los demás. He tenido compañeros así y muchas de las veces hasta terminan peleando porque sus jugadores hablan de más, de que juegan bien, pero a la hora de jugar no juegan nada. Entonces, si tú eres así, y aquí yo te recomiendo de que cuando vayas a jugar, te dediques a jugar, juegues bien, porque por algo vas a jugar, ¿no? Y por algo es mejor quedarse, hablar menos, o sea, hablar sí, hablar menos, pero no, y jugar. Porque si tú eres el que hablas y no juegas nada, mejor no vayas a jugar, no sirve. Como les dije, este es el último
tipo de jugador que les voy a dar. Hay muchos más, pero estos son los que yo creo que más ayudan, influyen en el equipo. Este tipo de jugador es el peor, el que contribuye negativamente, mucho más que los que he dicho antes. El jugador, como te dije al inicio, hay un motivador, este es un jugador desmotivador. ¿Cuál es el jugador desmotivador? Es el que les grita a los demás jugadores, el que les habla a los demás, el que les bajonea, el que les insulta, les dice tonto, no juegas bien, perdiste la bola, vos no sirves para nada, juega bien, hijo de tal, dice todo ese jugador. Entonces este tipo de jugadores no deben estar en el equipo, por más que juegue bien, por más que juegue mal, no debe estar. Y muchas de las veces el técnico opta por ponerlo de capitán, he visto yo. Yo de mi equipo no debería estar ese jugador, lo elimino. Es más, en todos los equipos que he jugado, en todos los equipos que he dirigido, elimino ese jugador. Yo veo que un jugador es así, le saco, porque no debe haber en el equipo así. Un jugador desmotivador va a hacer que un jugador se bajonee, cualquier jugador se bajonee, y al momento de bajonearse va a tender a que los demás, otros jugadores se bajoneen. Tiende a que los demás se bajoneen. Y esto va a contribuir a que el equipo termine perdiendo el partido. Yo por eso en esos casos es mejor evitar estos jugadores. Por más que sea uno de los mejores jugadores, sáquenlo. O traten de hablar con el DT, que le ayuden a él. Este es otro jugador que yo creo que está mal psicológicamente. Porque por más yo jugando bien, por ejemplo, yo siendo un buen jugador, ¿cómo voy a creer que todos juegan a mi mismo nivel? No puedo, es imposible. Cada jugador tiene sus diferentes características dependiendo a su estado físico, a su estado mental, va a defender. Pero si este jugador muchas de las veces quiere que todos jueguen al mismo nivel de él o mejor, y no, ninguno debe ser inferior a él. Entonces, en ese pensamiento que tiene, hace disgustar a los demás jugadores. Les doy como el día de ayer jugué un partido yo, les voy a dar con. Y en el partido estábamos jugando bien, estábamos empatando el partido. Y yo, como ya me cansé, salí y entró un jugador de este tipo porque le han llevado. Como era un partido amistoso, pasable. Pero en un partido oficial, en un partido de campeonato, no vale tener este jugador. Entonces le hicimos entrar. ¿Qué pasó? Se terminó peleando con los jugadores nuestros, se terminó peleando con los jugadores del otro equipo. Se terminó haciendo faltas, barridas, patadas. Juega bien, sí, pero terminamos perdiendo por 4 goles. Entonces después me culpaban a mí que por qué me he cambiado por él. Entonces, como yo ya no avanzaba, tenía que cambiar por alguien. Entonces, eso es lo que pasa cuando un jugador de este tipo juega. Por más que, ya te digo, te vuelvo a repetir, por más que juega bien, no debe haber. Y no solo en el fútbol, en la vida real también pasa, en el trabajo, en todo. Entonces, aquí lo que se debe cambiar es actitud. Alguien como un DT debe tratar de ayudarle y hablar con él de que hable menos, que no grite, que no insulte, que no desanime a los jugadores. Todo eso debe decirles. Y si es posible, llevarle de un psicólogo para ver qué mismo está, porque muchas veces tiene algún problema interno, un problema que no le permite ver bien lo que está haciendo o ver bien lo que está diciendo. Entonces toca ayudarle a ese jugador. Si es que le logran recuperar, ese jugador va a ser muy bueno. Pero yo he visto que la mayoría de veces no cambian, por más que se metan. Vayan al psicólogo, vayan donde la religión, donde quieran, no va a cambiar. Es un jugador desmotivante y para jugar en equipo no sirve. Él debería jugar otro tipo de deporte, que sea individual. Esos son todos los jugadores tipos. Hay otros tipos de jugadores como los que juegan sin ganas, que también hay. Es como los jugadores que juegan parados, pero juegan sin ganas. Hay los jugadores que solo viven cayéndose, ni medio les rozan, que piden falta, como un ejemplo Neymar en el fútbol. Son jugadores así, pero esos son tipos ya que más o menos conocemos, nos damos cuenta. Ahora me vas a decir, ¿qué tipo de jugador eres tú? ¿Cuál crees que eres tú? Deja en el comentario, y si falta algún tipo de jugador, deja también en el comentario. Y nos vemos en un próximo video, gambetero, gambetera. Chau, chau.